Algunas escenas de este programa han sido representadas. Un cuerpo no identificado aparece en un bosque de Carolina del Norte. Sin motivos ni sospechosos, los investigadores intentan encontrar al asesino. En California, un ama de casa es detenida. Cuando no aparecen registros de su arresto, los detectives comienzan a temer lo peor. Un trágico accidente a caballo acaba con la vida de una mujer en Montana. Pero los peritos descubren rastros de un asesinato. Cuando la escena de un crimen arroja pruebas vagas, los detectives deben reconstruir sus casos de otra manera. La ciencia forense ha descubierto formas de revelar las causas, exponiendo a quienes matan por amor o por dinero. Los nuevos detectives. Casos estudiados por la ciencia forense. Hoy presentamos Por amor o por dinero. La zona noroeste de Carolina del Norte está dominada por un terreno escabroso. Su paisaje nunca había sido afectado por los problemas de la vida en la ciudad. Eso estaba por cambiar. El 7 de enero de 1994, un trabajador del Departamento de Transportes investigaba el terreno cercano a una carretera rural. Hizo un descubrimiento macabro. Los investigadores del Departamento de Policía de Watauga fueron llamados a la escena. Escondido entre la maleza encontraron un cuerpo. Aunque el frío clima había ayudado a conservar el cuerpo, los investigadores determinaron que hacía tiempo que se encontraba allí. La víctima, un hombre de unos 30 o 40 años, tenía orificios de bala en la sien izquierda y a la derecha del cuello. El cuerpo estaba completamente desnudo, excepto por un reloj y un anillo en su mano izquierda. Pero además de las joyas, no había demasiada evidencia que identificara a la víctima ni la relacionara con el asesino. Los investigadores rastrillaron la zona que rodeaba el cuerpo en busca de alguna prueba. A unos pocos metros del cuerpo encontraron un trozo de cinta aisladora negra. La cinta fue recogida y enviada al laboratorio forense para ser analizada. La oficial Paula Townsend trabajó en el caso. Esperando identificar a John Doe, ingresó la poca información que tenía en la base de datos de la policía. Sabíamos que no había personas importantes desaparecidas, así que debíamos esforzarnos para localizar a una persona desaparecida de otra área y determinar su identidad. No tuvieron que esperar mucho. ¿Paula Townsend? Esa misma tarde, los detectives recibieron una llamada de la policía de Salisbury. Un hombre de ese pueblo había desaparecido hacía varias semanas. Encajaba con la descripción del cadáver encontrado junto al camino. Su nombre era Victor Gunnarsson. La policía de Salisbury accedió a enviarles el informe del caso. Una autopsia reveló que las 2 balas de la cabeza habían acabado con la vida de la víctima. Un análisis de su estómago reveló la presencia de patatas sin digerir, comidas entre las 5 horas en que fue asesinado. Es para ti. Gracias. Townsend estudió el informe de Gunnarsson en busca de pistas que pudieran identificarlo como la víctima. No había nada conclusivo. Pero si Gunnarsson era la víctima, Townsend descubrió que tenía un pasado sensacional. Gunnarsson era de nacionalidad sueca. Había llegado a los Estados Unidos en busca de asilo político porque había sido acusado criminalmente de haber asesinado al primer ministro Olof Palme en Suecia hace algunos años.
Gunnarsson había sido el principal sospechoso del asesinato, pero fue liberado cuando ningún testigo pudo identificarlo como el asesino. Los investigadores de Watauga tenían un problema similar. Para confirmar que el cuerpo era el suyo, los investigadores solicitaron sus huellas dactilares que estaban en los archivos de la Interpol. Una semana después que el cuerpo fue encontrado, las huellas llegaron a Carolina del Norte. Eran las mismas. Ahora la policía debía determinar por qué alguien quería matar a Victor Gunnarsson. Su infame pasado no podía ser ignorado. Cuando supimos lo que le había pasado en Suecia, no sabíamos si estaba relacionado o no. Debíamos considerar la posibilidad de que había motivos políticos en su asesinato. El asesinato del pequeño pueblo tenía grandes implicancias internacionales. Pero cuando los investigadores indagaron sobre sus últimos días, descubrieron que tenía otros problemas cercanos a su casa. En enero, al oír el caso en las noticias, una mujer llamada Kay Waden se presentó para formular una declaración. Ella había conocido a Gunnarsson el día de Acción de Gracias y había salido varias veces con él esa semana. Hace 2 meses. Pero luego de su última cita, el 3 de diciembre, no había vuelto a saber de él. Su amigo está muerto. Esa noche, él la había llevado a cenar. Waden confirmó que Gunnarsson había comido patatas. Basándose en los resultados de la autopsia, los investigadores supieron que había sido su última cena. Luego de cenar, Waden lo invitó a su casa. Pero no estaban solos. El exnovio de Waden, L.C. Underwood, y una amiga llamada Shelly Thompson pasaron por la casa alrededor de las 11 de la noche. No se trataba de una visita amistosa. Kay Waden le describió su tormentosa relación de 2 años con Underwood a la policía. Aunque habían terminado, él se negaba a dejarla salir de su vida. La teoría de que Gunnarsson era el objetivo de un asesinato político perdía credibilidad. Los obsesivos celos de L.C. Underwood lo convirtieron en el principal sospechoso del asesinato del sueco, pero no sería un caso fácil de seguir. Además de ser un sospechoso, también era policía. Acusar a un oficial de policía es muy complicado. Si las sospechas de los investigadores sobre Underwood eran erróneas, destruirían la vida profesional y personal de un colega. Pero si eran correctas, estarían peleando cuesta arriba contra alguien que sabía cómo ocultar las pruebas. Para armar su caso, los investigadores debían mantenerse alejados de Underwood. En lugar de confrontarlo directamente, los detectives comenzaron a indagar a las personas cercanas a él. Shelly Thompson había estado en el auto cuando el sospechoso pasó junto a la casa de Waden. Underwood le había dicho que le hacía un favor a un amigo cuando pasó con el auto y anotó el número de la matrícula de Gunnarsson. No sé qué casa. Thompson dijo que cuando volvieron a su casa, ella llamó a la policía y le pidió a un colega información sobre la matrícula. Si lo llega a contactar... Los investigadores confirmaron que el nombre y la dirección de Gunnarsson se le habían dado a Underwood esa misma noche. ¿Tiene tiempo para hacerlo ahora? Sí. La información era suficiente para que la policía consiguiera una orden de allanamiento para la casa de Underwood. Estaban por enfrentarse a un oficial de policía y al principal sospechoso de la investigación del asesinato. Pueden revisar la despensa. Mike, ven conmigo. Mientras revisaban su casa, los investigadores le preguntaron a Underwood si sabía sobre el asesinato de Victor Gunnarsson. Este no solo negó tener conocimiento del asesinato, sino que dijo no haber oído nunca ese nombre. El sospechoso fue atrapado mintiendo, pero eso no probaba el asesinato. Bien, continúen. Los investigadores necesitaban pruebas físicas contundentes para conectarlo con el crimen. Revisen desde el pasillo hasta la secadora. La búsqueda inicial de la Inmaculada Casa no contribuyó con el caso. Si Underwood había matado al sueco, había sido muy ingenioso y organizado como para dejar un arma humeante. La única manera de atraparlo sería encontrando pistas menos obvias en sitios menos esperados.
Detrás de la lavadora notaron algo que habían visto antes. Un trozo de cinta aisladora negra como la que encontraron cerca del cuerpo de Víctor Gunnarsson. Bien. Parecía que el meticuloso policía había subestimado la determinación de sus colegas. En el condado de Watauga, la policía de Carolina del Norte intenta solucionar el asesinato de Víctor Gunnarsson, de 38 años. En casa del principal sospechoso, el oficial de policía L.C. Underwood, los investigadores descubrieron una prueba decisiva. Vuelvan aquí. Cinta aisladora negra. Déjame ver. La improbable pista fue llevada al Departamento de Pruebas del Centro de Investigaciones del Estado de Carolina del Norte. Los técnicos compararon la muestra con la cinta hallada en la escena del crimen. El especialista en pruebas, Troy Hamlin, estudió y comparó las características de ambas muestras. Se compararon las dimensiones físicas. También se comparó el ancho, el grosor y la composición, características inorgánicas y orgánicas. Ambas muestras coincidían en todo esto, por lo tanto, las dos pruebas debían pertenecer al mismo rollo de cinta. Fue un descubrimiento clave, pero el caso contra Underwood no podía basarse solo en la prueba de la cinta. Mira allí. Los detectives necesitaban una prueba física que lo involucrara al sospechoso directamente con la víctima. Busquen cualquier pista de lo que haya pasado. De acuerdo. Obtuvieron una orden para registrar su auto, Sí, aquí. pero como su casa, el vehículo estaba impecablemente limpio. Hasta el maletero estaba limpio. Aún así, los investigadores se negaron a darse por vencidos. El revestimiento del maletero fue retirado y enviado al laboratorio para ser analizado. Eso también sería un desafío. El revestimiento acababa de ser lavado y aspirado, eliminando una gran cantidad de pruebas en el proceso. Utilizando cinta adhesiva, el perito Troy Hamlin examinó cada centímetro cuadrado del revestimiento en busca de cualquier pista microscópica que hubiera sobrevivido a la limpieza. No descubrió nada. El veterano oficial de policía parecía que se saldría con la suya. Pero luego Hamlin descubrió una prueba minúscula que podría tener un valor enorme. Extrajo la raíz de un cabello apenas visible al ojo humano. Investigando más cuidadosamente esa zona del revestimiento, pudo extraer otros 17 cabellos. Los cabellos de la víctima y los encontrados en el revestimiento fueron colocados sobre un portaobjetos y analizados con un microscopio de comparación. El análisis microscópico mostró que los cabellos eran iguales. Los detectives finalmente tenían la pista que necesitaban. Pero si el caso iba a basarse en esta prueba microscópica, los investigadores necesitarían evidencias irrefutables. Los examinadores determinaron que el cabello contenía el material suficiente para un análisis de ADN. Las pruebas confirmaron que la secuencia de ADN del cabello encontrado en el maletero del vehículo del sospechoso era la misma que la extraída de la sangre de la víctima. ¡Policía! ¡Policía! ¡Levante las manos! Underwood estaba vinculado a la víctima. Las manos detrás de la espalda. Se consiguió una orden de arresto. ¡Vamos! El juego de Underwood del gato y el ratón había terminado. La policía especula que el 3 de diciembre, al haber visto a su exnovia con otro hombre, Underwood fue cegado por los celos. Durante la noche fue al apartamento de Gunnarsson y secuestró a su rival. Con su víctima amarrada dentro del maletero, Underwood condujo más de una hora hasta llegar al destino final de Gunnarsson. Le disparó a Gunnarsson 2 veces en la cabeza y luego comenzó a ocultar su crimen.
En julio de 1997, L.C. Underwood fue hallado culpable de asesinato en primer grado y sentenciado a cadena perpetua. A 1 hora del norte de Los Ángeles, la autopista de la costa del Pacífico llega hasta Ventura, una ciudad de playas hermosas, un próspero puerto y una comunidad muy unida. El 6 de mayo de 1996, Michael Daly se comunicó con el Departamento de Policía de Ventura para denunciar que su esposa Jerry había desaparecido. ¿Cuántas personas? Le dijo a la policía que esa mañana su esposa había llevado a sus hijos a la escuela. Para cuando llegó la hora de recoger a los niños unas 3 horas más tarde, ella no apareció. La mujer de 35 años era conocida por ser una madre afectuosa y responsable. No podía haberse olvidado de sus hijos. Él dijo que su esposa tenía planeado hacer unas compras ese mismo día. Nadie había sabido de ella desde entonces. El detective Sean Conroy del Departamento de Policía de Ventura trabajó en el caso. Sabía por experiencia que Jerry podría haber desaparecido a propósito. La reacción en un caso donde desaparece una persona es, generalmente, si se trata de un adulto, es que ellos quieren desaparecer. Pero los miembros de su familia no creían que Jerry había abandonado a sus hijos. Condujeron por la ciudad hasta encontrar la camioneta de Jerry en el estacionamiento de una tienda. Se comunicaron con la policía. Dentro del vehículo, los investigadores encontraron las llaves, su bolso y un regalo para el Día de la Madre que había comprado en la tienda. No había más pistas ni signos de alguna pelea. Al día siguiente, los detectives acudieron a su reunión semanal. Uno de los oficiales mencionó que un residente de Ventura había llamado para informar que había visto un arresto inusual el día anterior. Encontramos unas llaves dentro del automóvil. Había sido donde hallaron la camioneta de Jerry Daly. Aún no hablamos con sus familiares. De todos modos, una de estas, creo que... Visitaron al testigo. Dijo haber visto a una mujer cuya descripción concordaba con la de Jerry. Había sido esposada por una mujer rubia vestida de marrón. La mujer rubia parecía ser una oficial de la ley. Luego vio que colocó a la mujer esposada dentro de un auto verde y se marchó. No fue un arresto normal. El testigo quiso ver el número de matrícula, pero parecía que había sido tapada. Ahora los investigadores sabían que Jerry no había desaparecido. Pero cualquier esperanza de una rápida solución pronto desapareció. Ningún oficial de policía de Ventura u otra jurisdicción tenía registro alguno del incidente. La policía ahora creía que tenía un secuestro en sus manos. Y sin comunicación con el secuestrador, también temían estar investigando un homicidio. Los detectives querían interrogar a Michael Daly en detalles, pero cuando lo fueron a ver, lo encontraron con otra mujer. Su nombre era Diana Hahn. Ambos fueron detenidos para ser interrogados. Cuénteme lo que hizo ayer. El detective Skip Young interrogó a Michael Daly. Durante nuestras primeras conversaciones con Michael, él no parecía ser el esposo angustiado, frenético y preocupado que usted y yo podríamos ser. Él no tenía una explicación de por qué su esposa lo había dejado. Daly le dijo a la policía que cuando su esposa desapareció, él estaba en la tienda donde trabajaba. La coartada fue confirmada. Dígame a qué hora llegó. La novia de Daly, Diana Hahn, negó conocer el paradero de Jerry. Pero no fue su declaración lo que levantó sospechas. ¿Tiene una herida en la frente? Ocultos bajo su flequillo, Hahn tenía unos rasguños recientes. ¿Cómo recibió esas heridas? Ella dijo que había tenido un accidente en bicicleta y que cayó sobre el manubrio. Los investigadores no creyeron esa historia. ¿Solo fue una caída? Sí. Coloque la regla junto a la herida. Se tomaron fotografías de la herida. En las fotos, los investigadores también pudieron ver que tenía hematomas en los brazos y en las manos. Parecía que alguien la había asido tan fuerte que hasta le había provocado hematomas en los dedos.
La policía sospechó que estaba involucrada en el secuestro. Ella no tenía un automóvil verde, pero podría haber rentado uno. Los investigadores concurrieron a las agencias que rentaban autos en la zona del condado de Ventura. Averiguaron que un auto había sido rentado el día anterior a la desaparición de Jerry y devuelto el día posterior con 200 kilómetros de más. Hoy estamos muy ocupados. Bien. Estos son. Sí. El registro mostraba que Diana Hahn lo había rentado. Su tarjeta de crédito había sido utilizada para pagar el auto y su firma estaba en el formulario. Bien. El detective Conroy esperaba que un examen del vehículo rentado lo ayudara a descubrir lo que le pasó a Jerry Daly. Aunque el secuestro había ocurrido al menos una semana antes de esto, la agencia de autos no había vuelto a rentar el auto. Preguntamos por qué. El auto había sido devuelto sin el espejo retrovisor que se encontraba dentro del automóvil. Los investigadores confirmaron que el auto rentado por Diana Hahn era verde, exactamente como había descrito el testigo. Lo llevaron al laboratorio de criminología de Ventura. Allí los criminólogos estudiaron el vehículo en busca de rastros de Jerry Daly. Por todo el automóvil vieron manchas. Parecían ser manchas de sangre. Para averiguarlo, los técnicos usaron hisopos humedecidos para recoger las muestras. En el laboratorio, las muestras se colocaron en un tubo con un químico que reacciona con la sangre. En presencia de sangre, el hisopo se torna verde azulado. Utilizando este método, el detective de policía de Ventura, Harry Scott, obtuvo muchos resultados conclusivos. Descubrimos que había sangre en el picaporte de la puerta del lado del acompañante. A pesar de que había sido lavado, también hallamos sangre en una parte del techo, en el interior del automóvil, y también hallamos sangre en el maletero. Esta es sangre de Jerry Daly. El trabajo del laboratorio confirmó que la sangre era humana. Pero aquí los investigadores llegaron a un camino sin salida. Aunque sospechaban que la sangre era de Jerry, no tenían registros de su tipo sanguíneo. Pero los científicos tenían otra solución para ese obstáculo. Los técnicos le extrajeron sangre a los padres de Daly. Así generaron los códigos de ADN y los compararon con el ADN de la sangre que se encontró en el automóvil. Los resultados eran inconfundibles. La sangre hallada en el auto provenía de un hijo biológico de los padres de Jerry Daly. Pero no fue un descubrimiento alentador. La presencia de sangre en el vehículo confirmó el peor de los temores. No era probable que encontraran viva a Jerry. Ahora Diana Hahn era la principal sospechosa. Pero como no tenían un cuerpo, no podían probar que se había cometido un asesinato. La policía no era la única que buscaba respuestas. Aquí es donde la comunidad y los amigos de Sherry trabajaron cada semana por la mañana. Se reunían en la tienda de donde había sido secuestrada y partían en grupos de rastreo. El 1 de junio, casi un mes después del secuestro, los rastreadores percibieron el hedor de la descomposición en un lugar remoto en las afueras de Ventura. Rastrillando la zona cercana a un terraplén, los investigadores descubrieron un cráneo humano. Creyeron haber descubierto el último lugar de descanso de Jerry Daly. La policía de Ventura, California, continuó buscando a Jerry Daly, una joven esposa y madre de 2 hijos que había desaparecido súbitamente. Un mes después que su esposo la reportara como desaparecida, los investigadores creyeron que finalmente la habían encontrado. El grupo de búsqueda rastrilló la escena. En la zona donde se encontró el cráneo y restos óseos, también se encontraron algunas pertenencias.
Los objetos fueron cuidadosamente recogidos con la esperanza de poder identificar a Jerry Daly. Los investigadores también encontraron atuendos iguales a los que usó Jerry la última vez que había sido vista. Esto demostraba muchas cosas. Pudimos relacionar la ropa con los huesos y determinamos que había numerosas puñaladas a través de la camisa y el sostén. Estas se apreciaban en las costillas de la víctima. Los registros dentales confirmaron que los restos pertenecían a Jerry Daly. Los análisis demostraron que quien la hubiera matado lo había hecho por venganza. Además de las múltiples puñaladas, su cuello había sido cortado con un objeto afilado. El examen médico concluyó que tras una vigorosa pelea, la víctima había sido prácticamente decapitada. Los resultados de la autopsia eran compatibles con las manchas de sangre halladas en el auto rentado por Diana Hahn. Si Hahn hubiera luchado con Daly, eso explicaría los rasguños y hematomas que tenía la sospechosa en la frente y los brazos durante el primer interrogatorio. Los detectives creyeron que Diana Hahn había matado a Jerry Daly, pero no creían que hubiera planeado sola el asesinato. Aquí están los registros de llamadas. Estudiando las llamadas realizadas por Hahn con una tarjeta después del asesinato, el detective Skip Young descubrió que su amante había participado del complot. Lo había llamado desde un teléfono público desde la hondonada donde se había encontrado el cuerpo. Parecía que Hahn estaba hablando con Daly. La policía centró su atención en el esposo de la víctima. Mira bien esta. Los investigadores descubrieron mediante testigos que Michael Daly consumía drogas y que se mofaba de su amorío con Hahn ya hacía unos años. Supimos gracias a amigos cercanos y vecinos que Sherry le había dado un ultimátum a Michael. Compórtate bien, deja las drogas. Y también a esa mujer. Y supuestamente Sherry buscaba los consejos de un abogado. Los investigadores especularon que con Jerry fuera del camino, Daly no debería cumplir con las demandas de su esposa. En Ventura. Podría seguir con su relación sin pagar una pensión o compartir a sus hijos. Hubo mucha actividad durante ese tiempo. Para la manera de pensar de los detectives, él tenía mucho que ganar con la desaparición de su esposa. Las pruebas contra Diana Hahn y Michael Daly eran acusadoras, pero los investigadores aún no los habían relacionado físicamente con el secuestro o el asesinato. Si debían hacer un caso sólido, necesitaban pruebas para demostrar que Hahn se había disfrazado como una oficial de la ley. Nuevamente, una comunidad unida prestó su ayuda. Compró una peluca rubia. Una empleada que seguía el caso mediante la prensa le dijo a la policía que recordaba haberle vendido a Diana Hahn una peluca rubia tiempo antes del asesinato. La empleada también dijo haber visto una fotografía de un hombre y dos niños dentro del bolso de Hahn. Supuso que la foto era de la familia de Hahn. La policía le mostró a la empleada una foto de Michael Daly y de sus dos hijos. Era la misma fotografía que la empleada había visto en el bolso de Hahn. ¿Cabello oscuro? Los investigadores supieron que Diana Hahn no podía tener hijos. Así es, ¿sí? Comenzaron a sospechar que Michael Daly la había manipulado con promesas de un nuevo y brillante futuro. De nada. Estaré en contacto. Los detectives continuaron construyendo el caso. Revisaron los registros financieros de Hahn, incluyendo copias de cheques. 1503. Uno de los cheques había sido extendido a una tienda solo días antes del asesinato. La lista de los objetos comprados incluía una cartulina, sacos de residuos, un uniforme marrón y un hacha. La policía obtuvo una orden para registrar la casa de Hahn. Nunca encontraron el hacha o el uniforme, pero encontraron un trozo de cartulina. El código de barras de la cartulina era idéntico al que figuraba en el recibo.
No podían saber por qué la cartulina estaba en la lista de compras hasta que examinaron la forma de la parte que había sido cortada. Era exactamente de la misma forma que una matrícula. Eso explicó por qué el testigo no vio el número de la matrícula. Han la había tapado con una falsa. Tenemos que ser muy cuidadosos para planear esto. Pero era improbable que Han pensara lo mismo. Lo que debemos hacer ahora es conseguir una peluca. Los investigadores creían que Daly había ideado el complot del asesinato de antemano. ¿Entendiste? Motivada por la tensión de una nueva vida con Michael, Han estaba más que dispuesta a deshacerse de una cosa que creía que se interponía en su camino. La policía cree que Diana Han disfrazada se había acercado a Jerry cuando dejaba el estacionamiento. ¿Hay algún problema? Fingiendo ser una oficial de la ley, alejó a Jerry de la camioneta y la esposó. La escena del arresto funcionó de acuerdo al plan, pero los investigadores creyeron que Jerry Daly pronto supo lo que pasaba. Creemos que en un reducido periodo de tiempo luego que Sherry fue introducida dentro del vehículo verde, de alguna manera reconoció a Diana Han y le dijo quién era. Por los daños en el interior y teniendo en cuenta que el espejo retrovisor había sido arrancado, podemos decir que Sherry trató de defenderse. Pero Jerry no pudo librarse de su agresora. Luego de llevarla hasta un lugar apartado, Han acuchilló a Daly al menos 17 veces y colocó su cuerpo en la hondonada. Diana Han fue arrestada por el asesinato de Jerry Daly el 1 de agosto de 1996. Desde su celda implicó renuentemente a Michael Daly como el cerebro del complot. Daly fue arrestado en el mes de noviembre. Aunque la investigación por el asesinato concluyó, Ventura siempre será perseguida por el trágico final de la joven ama de casa. Diana Han fue hallada culpable de asesinato en primer grado y secuestro. Fue sentenciada a cadena perpetua sin libertad condicional. Juzgado 6 meses después, Michael Daly también fue hallado culpable del asesinato de su esposa. También fue sentenciado a cadena perpetua. En el corazón de las montañas rocosas al oeste de Montana, el condado Mineral es conocido por su vida campestre. Pero un estilo de vida sencillo no es inmune a un accidente mortal. Buenos días. El 28 de noviembre de 1995, la esposa de Chris Hansen, Nanette, fue al establo para alimentar a unos caballos. ¡Despierta! Y nunca regresó a su casa. Hansen encontró a su esposa de 34 años yaciendo en el lodo. Estaba fría y pálida. Hansen llamó al servicio de emergencias. Pensó que Nanette podría haber sido pisada por los caballos. ¿Emergencias? Sí, es mi esposa. Estaba muerta o por morir. Creo que está muerta. La operadora inmediatamente envió una ambulancia. Bien. Cuando los paramédicos llegaron, Nanette no respiraba. No tenía pulso. Todo lo que podían hacer su esposo y su hijastro Scott era mirar mientras trataban de revivir a Nanette con un masaje cardíaco. Al principio, los esfuerzos de los paramédicos parecían prometedores. La víctima respiró una vez por sí misma. Pero sería su último aliento. La declararon muerta. Como las pesquisas se realizaron en un pequeño poblado, el departamento del alguacil también fue contactado. Chris Hansen le dijo a los investigadores que encontró el cuerpo de Nanette en el sendero enlodado cercano a las pasturas de los caballos. Dijo que tras llamar al servicio de emergencias telefoneó a su hijo, Scott Davey, pero ya no podía hacerse nada. Debido a su esclerosis múltiple, no recordaba muchas cosas. Le tomé el pulso y estaba muerta. Si lo hubiera visto antes, tal vez podría haberle salvado la vida. De regreso de la escena del accidente al departamento de policía del condado de Mineral,
La oficial Anita Parkin no tenía razones para creer que la muerte de Nanette significara algo más que un simple accidente. Tenía hematomas que parecían como si un caballo le hubiera pasado por encima o algo semejante. Por las condiciones del corral pude ver que alguien podría golpearse, resbalarse o algo de esa naturaleza. Las noticias de la muerte de Nanette se esparcieron por la comunidad de 3.000 habitantes. Con eso comenzaron las sospechas. En pocas horas, amigos y vecinos de la víctima llamaron a la oficina del alguacil para expresar su temor por la tragedia. Nadie en la comunidad creía que la muerte de Nanette Hansen fuera un accidente. La policía del condado de Mineral en Montana continuó la investigación de la muerte de Nanette Hansen, de 34 años, accidentalmente muerta por uno de sus caballos. Pero la comunidad no creía esa historia. Amigos cercanos solicitaron una investigación por la muerte de Nanette. Entiendo que conocía a Nanette. Para ellos el accidente no tenía sentido. Nanette tenía experiencia en el cuidado y control de caballos. Solo tenía animales dóciles. La oficina del fiscal del condado de Mineral recibía llamadas de los mismos amigos escépticos. Hasta ahora no había razones para las sospechas del pueblo. El fiscal Sean Donovan lo consultó con el departamento de policía. Decidieron que la única manera de disipar los rumores era hacerle una autopsia al cuerpo. Ambos acordamos, solo para acabar con las preocupaciones de los vecinos, que debíamos hacer eso. No esperábamos encontrar nada. Los restos de la víctima se transportaron hasta el laboratorio de criminología de Missoula. Allí se le pidió al médico forense Gary Dale que determinara las causas de la muerte de Nanette Hansen. Generalmente, en los accidentes fatales de caballos, las víctimas sufren fracturas de cráneo y fracturas cervicales cuando se ha producido una caída del caballo. No había pruebas externas de ningún tipo de heridas fatales. Las heridas consistían mayormente de raspaduras y hematomas. El cráneo de Nanette no estaba fracturado. Su espina dorsal estaba intacta. No tenía hemorragias severas. Las heridas encontradas eran relativamente menores. Un grupo de pequeños rasguños en la cabeza y un hematoma de 5 centímetros en su sien derecha. Rasuraron el cabello que cubría el hematoma y descubrieron un patrón inusual en el cuero cabelludo. No pudieron identificar inmediatamente la causa de la herida. Ninguna de estas heridas encajaba con el perfil de las pisadas de un caballo. Los estudios internos del cuerpo evidenciaron una gran cantidad de lodo y deyecciones del corral. No había muerto pisoteada. Había muerto por asfixia. Y en este caso se puede pensar en la posibilidad de que haya quedado inconsciente por un golpe. De alguna manera el caballo la había golpeado contra el establo y cayó sobre las deyecciones del corral y básicamente se ahogó o se sofocó en esas deyecciones. Esta otra. Pero faltaba algo en este argumento. Nanette había sufrido solo heridas superficiales en la cabeza. ¿Y este? No había pruebas de un trauma cerebral que habría sido la causa de que perdiera la conciencia. Se formuló una nueva teoría macabra. Existía la posibilidad de que estuviera con el rostro hacia abajo, apoyada con sus manos en el suelo húmedo y que le hayan aplicado presión sobre su espalda y nuca. Básicamente fue forzada a tragar todo eso. Lo que inicialmente parecía un accidente ahora se llamaba homicidio. Con un caso abierto por homicidio, el esposo de la víctima, Chris Hansen, fue llamado para interrogarlo. Esperaban que pudiera decirles quién querría que su esposa muriera. Aunque la muerte de Nanette Hansen se basó en un accidente, una autopsia hizo que los investigadores de Montana abrieran un caso por homicidio.
Los detectives interrogaron a su esposo, Chris Hansen. Los hematomas y rasguños que tenía el cuerpo de Nanette sugerían que había peleado hasta morir. Para averiguar si Chris Hansen se encontraba en el otro extremo de la riña, le pidieron que se quitara la camisa. Estaba cubierto de lo que parecían rasguños de uñas. ¿Y eso? Cuando le pidieron que explicara los rasguños, dijo que había tropezado y caído dentro de la casa. Hansen aseguró que con su esclerosis múltiple y su cercana ceguera, no había manera de que pudiera dominar físicamente a su esposa. Gracias. Aunque decía la verdad sobre su esclerosis, parecía que sobrepasaba su discapacidad. Luego, durante la investigación, supimos que podía jugar a los dados y ver los números. También podía pararse junto a una mesa de billar y saber qué número tenían las bolas y que había solicitado y recibido una licencia para cazar en 1994. Escriba su declaración sobre lo que pasó ese día. Aunque pudo tener dificultades para trabajar, los investigadores creyeron que era lo suficientemente fuerte como para vencer a su esposa. Los amigos de Nanette y sus compañeros dijeron que ella frecuentemente tenía hematomas y los ojos negros. Las cosas habían salido mal, descubrieron los investigadores, desde que el hijo de Chris, Scott Davey, había llegado al pueblo. El joven de 31 años no había visto a su padre desde que era un niño pequeño. Un año antes de la muerte de Nanette, él había llegado de visita y decidió quedarse. Rentó una casa remolque a unos minutos del lugar y comenzó a construir una cabaña en su propiedad. Para padre e hijo, era una reunión bendita. Los investigadores comenzaron a indagar en el pasado de Abby. ¿Dijo otras cosas sobre ella además de eso? Una compañera de trabajo le dijo a los investigadores que Abby era muy abierto en cuanto a su odio hacia Nanette. Decía que podría aparentar una muerte accidental clavando una herradura en una tabla y golpearla con ella. Dijo que haría lo que fuera por quitarle las manos de la propiedad de su padre y de su herencia. Parecía que Abby lo había logrado. Revisando los informes, los detectives supieron que semanas antes de la muerte de Nanette, Abby había incitado a su padre para que se separara financieramente de Nanette. Hansen accedió, canceló sus tarjetas de crédito y abrió una cuenta bancaria solo a su nombre. No era suficiente información para realizar un arresto, pero le dio al departamento del alguacil una orden para revisar la propiedad de Abby. Bien. Buscaron objetos que concordaran con los misteriosos rasguños y hematomas del cuero cabelludo de la víctima. En su remolque encontraron un par de botas. El patrón de la suela parecía familiar. En el auto de Abby, los detectives hicieron otro descubrimiento: un arma casera llamada cachiporra. Un saco de cuero relleno con objetos metálicos. Los objetos fueron llevados al laboratorio del estado de Montana. La simple creencia que padre e hijo habían matado a Nanette no era suficiente para probar un asesinato. A menos que alguien pudiera establecer un vínculo irrefutable entre esta prueba y sus heridas, los dos nunca serían acusados. La mejor esperanza de los investigadores ahora estaba en las manos de la médica forense, Debbie Hewitt. Es como armar un rompecabezas, donde se toma una pieza del rompecabezas y se toma otra pieza del rompecabezas y se ve si encajan en el espacio apropiado. Y cuando se encuentra la pieza final del rompecabezas, se sabe que se ha completado todo el dibujo. Hewitt comenzó los análisis con las botas. Presionó la suela sobre una almohadilla entintada y luego hizo numerosas impresiones sobre un papel blanco. Estas huellas se transfirieron a una limpia hoja de acetato. Colocando las huellas sobre una fotografía en tamaño real de la herida, ella pudo determinar si la bota había provocado la misma.
El patrón de la suela de la bota de Abby coincidía con la herida en la cabeza de Nanette. Hewitt repitió el mismo proceso con la cachiporra, entintando e imprimiendo el arma desde diferentes ángulos. Cuando la comparó con el hematoma grande de la sien de la víctima, la última pieza del rompecabezas estaba en su lugar. La cachiporra coincidía perfectamente con la herida del costado de la cabeza de Nanette. Padre e hijo habían planeado deshacerse de la mujer que se interponía entre ellos y su codicia. Queda arrestado por asesinato. Pero su complot no pudo contra la investigación forense. Tiene derecho a guardar silencio. El 2 de febrero de 1996, Chris Hansen y Scott Abby fueron arrestados. Los fiscales especularon que Abby primero golpeó a Nanette con la cachiporra y luego la arrastró por el lodo para que pareciera un accidente. Mientras Hansen la sujetaba, su hijo colocó un pie sobre su cabeza presionándola hasta que dejó de respirar. De no haber sido por la insistencia de los amigos cercanos de Nanette, el acto brutal habría sido enterrado para siempre. Scott Abby y Chris Hansen fueron hallados culpables de homicidio y sentenciados a 60 años en prisión. Cuando un asesino se oculta astutamente, los investigadores deben encontrar nuevas maneras de ver a través del engaño. Acuden a la ciencia forense para revelar la verdad y ser justos con las víctimas que son asesinadas por amor o por dinero. Algunas escenas de este programa han sido representadas, incluyendo la descripción de investigaciones realizadas en la escena del crimen. En Virginia, un aviso clasificado atrae a un asesino a la casa de su víctima. La policía tiene que determinar la identidad del asesino y solo cuenta con unos casquillos vacíos. Un romance vía internet resulta mortífero y las autoridades de Texas no tienen forma de identificar al sospechoso. Recurren a especialistas en computación para rastrear a un asesino por el ciberespacio. En California, 2 mujeres son asesinadas el Día de la Madre en un garage de la ciudad. Los detectives dependen de las víctimas para hallar al asesino. Tienen al hombre equivocado. A menudo las personas asesinadas son víctimas de alguien que conocen y en el que incluso confían. Pero los forenses pueden descubrir la verdad y desenmascarar al criminal que tiene intenciones asesinas. Los nuevos detectives. Casos estudiados por la ciencia forense. Hoy presentamos Intenciones asesinas. El 24 de septiembre de 1997 por la tarde, oficiales de Newport News, Virginia, acudieron a la casa de Harry Kaiser, de 35 años. Uno de sus amigos estaba preocupado por él y llamó a emergencias. Cuando el oficial llegó unos minutos después, no parecía haber nadie en la casa. Pero cuando rodeó la vivienda, vio que un hombre yacía inmóvil en el suelo. Estaba sujeto a una silla. El oficial no sabía si el agresor aún estaba dentro, de modo que ingresó a la casa con cuidado. Cuando comprobó que no había nadie, acudió en auxilio de la víctima. El hombre, Harry Kaiser, estaba amordazado y atado con cinta aisladora. Le habían disparado en la cabeza, pero aún tenía pulso. 2124, envíen un médico. Hay un hombre con una herida de bala en la cabeza.
Los paramédicos acudieron al lugar. Harry Kaiser se encontraba grave. ¿Qué tienes ahí? Vamos. Después de retirar la cinta, el equipo examinó a la víctima. Los oficiales retiraron una pistola calibre 22 de la mano de Kaiser. El arma parecía atascada. Trasladaron a Kaiser al hospital. Poco después de llegar, sin embargo, entraba en coma. Detectives y técnicos forenses comenzaron con la investigación. No había señales de que alguien hubiera entrado a la casa por la fuerza, pero había notorios rastros de una pelea violenta e indicios de que había culminado en un enfrentamiento armado. En la pared hallaron una bala de bajo calibre que parecía proceder de la pistola 22 de Kaiser. También encontraron varios casquillos de 9 milímetros cerca de donde estaba la víctima. En el suelo, los técnicos hallaron un arete. Y había otra posible pista. Descubrieron el título de propiedad del Porsche de Kaiser que aún estaba estacionado en el frente. Recogieron todo y lo enviaron al laboratorio de investigación. Noté que tenía una luz alta en la parte trasera. Los detectives empezaron a interrogar a los vecinos de Kaiser. Solo uno tenía información útil. Subió a un vehículo. Unas horas antes, un hombre que vivía en la acera de enfrente vio que una persona alta y morena corría hacia un vehículo que estaba estacionado frente a la casa de Kaiser y luego se iba a toda prisa. Pero el testigo no llevaba sus anteojos en ese momento y no pudo hacer una descripción del hombre que vio. Yo no lo pude ver bien. El detective Richard Gaddis solo pudo encontrar una pista. El testigo advirtió que el vehículo al que subió esa persona tenía una tercera luz en la parte trasera que era muy alta. Eso fue lo que pudo ver sin anteojos. Se fue calle abajo. ¿Cuál es su relación? Con la esperanza de hallar más información útil, los investigadores interrogaron a la mujer cuyo llamado a emergencias había llevado a la policía a casa de Kaiser la noche anterior. La mujer explicó que Kaiser quería vender su Porsche por medio de un anuncio en el periódico. Él le dijo que un posible comprador, un hombre afroamericano joven y alto, lo había llamado insistentemente a su teléfono celular y que había ido a la casa sin anunciarse varias veces. Su amiga declaró que poco antes del crimen, Kaiser la había llamado y le había dicho que el comprador había vuelto a la casa. Aguarde, por favor. Tras una breve visita, el hombre se fue. Le dijo que iba a un comercio y volvería pronto. Esto me produce miedo. Pero Kaiser intuía que algo andaba mal. Sí, ahora. Tomó su pistola calibre 22. Se comunicó con su amiga y le pidió que volviera a llamarlo en media hora. Ella lo llamó, pero nadie contestó. Muy bien, entiendo. A los efectos de buscar más pistas, los detectives dieron a conocer detalles del incidente y de la investigación a las estaciones de policía de la zona. Poco después, recibieron un dato de la policía del condado de York, Virginia. Pocos meses antes de que agredieran a Harry Kaiser, un hombre del condado de York que vendía un auto de lujo, tuvo un enfrentamiento con un comprador amenazador. Bueno, yo pido $28,000 por este vehículo. Un hombre afroamericano joven y alto acusó al vendedor de discriminarlo y no querer venderle el auto. El vendedor sintió tanto temor que de inmediato informó a la policía sobre el incidente. ¡Tendré este auto! El sospechoso conducía un Geo Tracker, un vehículo con una tercera luz trasera elevada, como el que se vio salir de la casa de Kaiser la noche en que le dispararon. La policía estaba segura de que el mismo hombre era el responsable de ambos incidentes. Los investigadores sabían que tenían que hallar la manera de identificar al sospechoso antes de que hubiera otra víctima. Obtuvieron una orden judicial para acceder a la información del teléfono celular de Harry Kaiser y buscaron números no habituales.
Analizamos la información telefónica y eliminamos a toda la gente que Harry Kaiser conocía, a su familia y sus amigos. Había un número de teléfono que no correspondía a ninguno de ellos. Correspondía a una casa de Hampton, Virginia, y el llamado había sido a las 6:45 de la tarde del crimen. ¿Este número le resulta familiar? La dueña de casa no sabía nada del llamado ni de Harry Kaiser. Seguramente usted no llamó, compró alguna propiedad, un auto, una casa o algo así. La pista no parecía conducir a ningún lado, pero luego la mujer agregó que su hijo de 22 años había pensado en comprar un auto nuevo en los últimos días. Su nombre, dijo, era James Gatling. Suele volver a casa. Luego se ubicó a Gatling para interrogarlo. Si bien concordaba con la descripción de la amiga de Kaiser y del hombre del condado de York, no parecía una persona violenta. Gatling admitió que tenía un geotracker y también que había visitado al hombre del condado de York y a Harry Kaiser. Bueno, en verdad, eso no lo sé. Admitió sin problemas que había estado en casa de Harry Kaiser varias veces para ver el Porsche, pero negó tener relación con el crimen y haber estado ahí cuando atacaron a Kaiser. Cuando le preguntaron por qué tenía una oreja lastimada, Gatling no pudo explicarlo. No lo recuerdo. Si bien la herida tenía relación con los elementos hallados en el lugar del crimen, la policía no podía demostrarlo. ¿Lo vio antes? Tras varias horas de interrogatorio, no tuvieron más remedio que liberar a James Gatling. 3 días después del incidente se informó que Harry Kaiser había muerto como consecuencia de las heridas. James Gatling era ahora el principal sospechoso en una investigación de homicidio. La policía averiguó que su conducta era impredecible y empezó a temer que pudiera protagonizar nuevos actos de violencia. La policía de Newport News, Virginia, cerraba el cerco en torno del sospechoso del asesinato de Harry Kaiser, un mecánico de autos de 35 años. Si bien James Gatling admitía haber estado en la casa de la víctima la noche del crimen, los investigadores no contaban con pruebas que pudieran vincularlo de forma fehaciente al homicidio. Los investigadores buscaron la manera de relacionar a Gatling con el asesinato. Enviaron los casquillos de 9 milímetros que hallaron en el lugar del crimen al forense John Ward de la Comisión Estatal de Virginia de Ciencia Forense ubicada en Norfolk. Empezamos a trabajar en el caso cuando recibí un llamado del detective Gaddis. Me informó sobre un asesinato y que habían hallado unos casquillos en el lugar del crimen. Tenían un sospechoso, pero no hallaban el arma. Luego de fotografiar minuciosamente las pruebas con una cámara digital, Ward ingresó las imágenes en una base de datos nacional llamada DragFire. Esta base de datos informa a los forenses si las balas halladas en el lugar de un asesinato pertenecen a un arma que ya se haya usado en otro crimen. Cuando se dispara una bala, las imperfecciones del cañón del arma dejan su marca en el casquillo. Al examinar esas marcas al microscopio, las mismas son tan únicas como una huella digital. La base de datos DragFire busca en sus archivos otros casquillos que tengan marcas similares. Cuando Ward encuentra un posible símil, superpone las imágenes para corroborar si las marcas son idénticas. Ward descubrió que el arma que se usó para matar a Harry Kaiser se había utilizado en otro crimen hacía menos de un año. Por las estrías que hay en la parte superior. Ahora la policía tenía que descubrir a quién pertenecía el arma. G-A-T-L-I-N-G. Los investigadores pidieron el expediente del caso y descubrieron que el propietario del arma era James Gatling, de 22 años. 9 meses antes, Gatling había sido el sospechoso en un incidente con armas de fuego en un restaurante. Pero las pruebas de balística de aquel momento determinaron que el disparo no procedía del arma de Gatling. Si bien se lo descartó como sospechoso de ese incidente, el registro del arma permaneció en la base de datos DragFire.
Para los investigadores era un gran paso adelante. Gatlin no solo había admitido que conocía a la víctima, sino que ahora estaba relacionado con el arma homicida. El 2 de octubre de 1997, James Gatlin fue detenido como sospechoso de homicidio. ¡Dé vuelta el vehículo! Trasladaron su automóvil a la sede policial para examinarlo en detalle. ¡Salga del vehículo! La policía obtuvo una orden para registrar la casa de Gatlin, pero el arma de 9 milímetros no apareció. Sin ella, los investigadores no tenían pruebas concluyentes para relacionar al sospechoso con el crimen. La policía examinó el vehículo de Gatlin en busca de algo que pudiera vincularlo al asesinato de Kaiser. Si bien no hallaron el arma, descubrieron algo que esperaban fuera de utilidad. Un rollo de cinta aisladora negra, similar a la cinta que se había usado para sujetar a Harry Kaiser a la silla. En el laboratorio, los técnicos examinaron cada trozo de cinta procedente del lugar del crimen y compararon los extremos con el de la cinta aisladora negra hallada en el auto de Gatlin. Los bordes de ambos se encajaban perfectamente. Ahora no quedaban dudas. James Gatlin era culpable de la muerte de Harry Kaiser. ¡Levante los brazos! ¡Ey! ¡Los brazos! ¿Qué está ¡Vamos haciendo? arriba! ¡Siéntese en la silla! La policía estima que poco después de que Harry Kaiser hablara por teléfono con su amiga, James Gatlin volvió a la casa. ¡Cruce las manos! Movido por una furia inexplicable, Gatlin redujo a su víctima y la inmovilizó en la silla. Tras efectuar un disparo, el arma de Kaiser se atascó. Gatlin abrió fuego contra el mecánico de 35 años y se fue del lugar. James Gatlin fue condenado a reclusión perpetua por el homicidio en primer grado de Harry Kaiser. En el caso de Gatlin, los detectives rastrearon a un asesino que trató de ocultarse en el anonimato de los avisos clasificados. Para atrapar a una asesina en Texas, los investigadores tendrían que seguir a una misteriosa mujer por un laberinto aún más complejo. En abril del año 2000 y 30 kilómetros al sudoeste de Austin, en la región central de Texas, un hacendado que recorría su propiedad notó que había una manta al costado de un camino. Cuando la levantó, descubrió los restos de un cadáver en descomposición. Personal de la sede policial del condado de Hayes y oficiales de la Policía Montada de Texas acudieron de inmediato al lugar. Tras aislar la zona, el equipo empezó a buscar pistas. Pero en el lugar donde se halló el cuerpo, no había muchas pruebas. Las últimas lluvias habían borrado todo rastro que pudiera haber dejado el asesino. No pudieron hallar nada que tuviera valor forense, aparte de la víctima y la manta que lo cubría. Los investigadores calcularon que el cuerpo había estado ahí unas 2 semanas. La prolongada exposición al sol de Texas había provocado un avanzado estado de descomposición en el cuerpo. Diferentes ángulos. Según el capitán Sam Williams de la policía del condado de Hayes, identificar a la víctima sería una tarea difícil. Debido al avanzado estado de descomposición, no era posible obtener huellas digitales, de modo que aquí no íbamos a obtener ninguna información. La cabeza está muy descompuesta. En la autopsia, el forense determinó que la víctima había muerto como consecuencia del impacto de una bala calibre 22 en la cabeza, disparada seguramente con un rifle. Pero no había forma de determinar la edad de la víctima, ni tampoco qué aspecto había tenido en vida. A los efectos de que contribuyera a la identificación, los investigadores recurrieron al Dr. Dave Glassman, profesor de antropología forense de la Universidad del Sudoeste de Texas. Al medir la distancia entre las cejas y las dimensiones de los ojos y la nariz, el Dr. Glassman determinó que el cráneo era el de un hombre caucásico.
Para establecer la edad examinó las suturas, las zonas donde los huesos de la cabeza se conectan entre sí, que se van cerrando con el tiempo. Una de ellas, la sutura basilar, llamada así por su ubicación en la base del cráneo, se cierra en la mayor parte de las personas entre los 19 y los 24 años de edad. Como la sutura basilar se había cerrado, determiné que el individuo tenía más de 19 o 20 años, pero las suturas internas estaban en el comienzo del periodo de cierre, lo que indica que el individuo debía tener entre 19, 20 o 30 años de edad. Con los análisis del Dr. Glassman, los detectives podían reducir la búsqueda de personas desaparecidas a hombres jóvenes blancos. Y si bien varios expedientes correspondían a estos datos, solo había un caso de desaparición en las semanas inmediatamente anteriores al descubrimiento de la víctima. Los archivos indicaban que Kerry Cuyaba, estudiante de 20 años de la Universidad A&M de Texas, había desaparecido 2 semanas antes. Sus padres y su compañero de habitación habían informado a la policía universitaria de la desaparición. Solo los dientes de la víctima podían contribuir a una identificación, de modo que los detectives se comunicaron con el dentista de la familia Cuyaba. Consultaron al dentista por teléfono y este describió con gran minuciosidad cada uno de los dientes de la boca de su paciente, lo cual en el ámbito forense es tan útil como una huella digital. La búsqueda de un estudiante universitario desaparecido coincidía ahora con una investigación de homicidio. Pero como no tenían nada que los orientara hacia un sospechoso, los investigadores tenían ante sí un largo camino para poder dilucidar este caso. De acuerdo. Las autoridades de Texas habían identificado los restos humanos hallados en una hacienda rural. Pertenecían a un estudiante de la Universidad A&M de Texas, Kerry Cuyaba, de 20 años. Los investigadores buscaban a un sospechoso, por lo que interrogaron al compañero de habitación de Cuyaba, que había informado sobre su desaparición. Tomó su bolso y luego se fue. Dijo a los detectives que poco antes de desaparecer, Cuyaba había hecho planes para visitar a una mujer de San Antonio, a la que había conocido 3 meses antes por internet. No te digo que es grandiosa. ¿Quieres ver una fotografía? Aunque no habían hablado personalmente, Cuyaba parecía enamorado de las fotografías que le enviaba la joven que se llamaba Kelly McCauley. Es bella, ¿verdad? El detective Will Scott del Departamento de Policía Universitaria estudió en detalle el romance cibernético. El día que Kerry salió de la universidad era el día en que debía encontrarse por primera vez con Kelly en San Antonio. La razón por la que no habían hablado antes era, según sus compañeros y amigos, que Kelly tenía la mandíbula fracturada porque un exnovio la había golpeado. Debido a eso estaba imposibilitada de hablar por teléfono, pero igual pudo comunicarse durante 3 meses mediante su computadora. Su compañero de habitación dijo que Kerry salió en su automóvil rumbo a San Antonio. Debía volver al terminar el fin de semana, pero nunca lo hizo. Muy bien. Bien. A pesar de ello, durante los días siguientes recibió mensajes de Cuyaba por correo electrónico. Le decía que estaba muy bien con Kelly y que se quedaría con ella un tiempo más. Los investigadores querían interrogar a Kelly McCauley, tal vez la última persona que había visto a Kerry Cuyaba con vida. Pero la joven rubia resultó ser un verdadero misterio. Bien, veamos. No sé si será posible. Los investigadores no pudieron hallar ningún dato sobre ella en San Antonio ni en ningún otro lugar del estado. Y ubicarla en Internet mediante su apodo resultó ser más difícil que lo previsto. Cuando se tiene una dirección de correo electrónico es más fácil, pero cuando hay que empezar a navegar por Internet todo se vuelve muy anónimo. Hay muchos niveles diferentes que recorrer y todo se hace cada vez más anónimo. Mientras los detectives del condado de Hayes seguían buscando a la esquiva Kelly McCauley, la policía de la Universidad A&M de Texas descubrió una pista. Bien. Encontraron el auto de Kerry Cuyaba en un aeropuerto cerca de la universidad. El registro de estacionamiento indicaba que lo habían dejado ahí el 10 de abril,
unos días después de que saliera rumbo a San Antonio a encontrarse con Kelly. Los detectives examinaron cada centímetro cuadrado del automóvil en busca de alguna pista sobre el asesino de Kerry. En la parte de atrás hallaron sangre humana seca. Los análisis indicaron que procedía del cuerpo del estudiante asesinado. Pero como no había huellas dactilares, sería difícil determinar quién conducía el automóvil. Al día siguiente, el compañero de Kerry llamó a los investigadores. Estaba sentado a su mesa. No lo sé. Había recordado algo que ahora le parecía muy importante. Días después de que Kerry partiera hacia San Antonio, volvió a su habitación y halló a un joven sentado ante la computadora de Kerry. El joven se presentó como el hermano de Kelly McCauley. De acuerdo, bien. Dijo que buscaba material de estudio para Kerry Kujawa. Como no sabía que su compañero corría peligro, él no volvió a pensar en ello. La policía estaba segura de que Kelly McCauley y su hermano tenían alguna relación con el asesinato de Kerry Kujawa, pero rastrear a estos misteriosos hermanos por las vías tradicionales había sido infructuoso. Seguramente volveré a hablar con usted. Si la policía quería solucionar este caso, tenía que encontrar la forma de rastrearlos en el complejo mundo cibernético. Ninguno de los que trabajaba en la investigación, nadie que perteneciera a la policía ni a los organismos que conocíamos, tenía experiencia en este tipo de comunicaciones a través de Internet. No sabíamos nada de esto, de modo que para nosotros se trataba de un territorio virgen. Hola. Las perspectivas eran desalentadoras hasta que un periódico local publicó un artículo sobre el caso y eso llevó a Cary Lee, un veterano de Internet, a contactarse con la policía. Se había comunicado vía Internet tanto con la víctima como con la sospechosa. Kelly McCauley no dejaba de hablar de su flamante romance. Ella nos contaba que él estaba en su casa, en su departamento, lo que fuera, que estaba estudiando en la cocina, o que miraba televisión en el sofá, o que ella y Kerry irían al cine esa noche. Y nos contaba detalles que no nos interesaban. Pero eso era todo lo que ella quería decir y se prolongó durante muchos días. Se prolongó, comprobaron los investigadores, hasta días después de la muerte de Kerry. La policía estaba descubriendo muchas cosas de Kelly McCauley, excepto dónde hallarlos a ella y a su hermano. Lee ofreció su ayuda. Entregó un disco que contenía un número de teléfono que Kelly McCauley le había dado una vez. Los investigadores rastrearon el número y llegaron a una mujer de San Antonio. Esta les dijo que allí no vivía ninguna Kelly McCauley. Solamente vivía ella con su hijo, Kenny Lockwood, de 31 años de edad. No tiene muchos amigos. En ese momento estaba en el hospital. Media hora tarde. Sí, así es. La salud de Kenny le impedía trabajar y este tenía dos amores en la vida, dijo su madre: las computadoras y la Universidad A&M de Texas. Cuando la universidad lo rechazó el año anterior, Lockwood empezó a pasar al menos 12 horas diarias en la página web de la universidad. Los investigadores pidieron una orden judicial y registraron la casa. Vieron una mancha roja en la alfombra bajo el sofá. Los análisis indicaron que se trataba de sangre humana. Los investigadores registraron el dormitorio de Kenny. Vean lo que hallé. Oculta en el armario hallaron un arma del tipo de la que se había usado para matar a Kerry Kujawa. Lo más concluyente, sin embargo, fue una fotografía que encontraron en la mesa de Kenny Lockwood. Tomen eso. Era la mujer que estaban buscando. Una fotografía de la persona que conocían con el nombre de Kelly McCauley y la habían cortado de una revista. Los investigadores concluían ahora que Kelly McCauley era solo una ficción. La chica de los sueños de Kujawa era solo un señuelo. Bien. Los investigadores confiscaron la computadora de Lockwood, así como también disquetes y distintos documentos.
La única forma de demostrar que había engañado a Kerry era examinar su computadora y la de Kerry y recuperar las conversaciones que habían mantenido por internet la inexistente Kelly y un Kerry Kuyaba inocente. David Burns, de la policía del condado de Hayes, fue uno de los investigadores que examinó los archivos. Nos llevamos toda esa información y luego empezamos a examinar todo lo que se había dicho mediante esas dos computadoras, todo lo que se había hablado vía internet por correo electrónico, todas las conversaciones que se habían mantenido vía internet por correo electrónico. Examinamos todo eso y luego analizamos toda la información. Las conversaciones recuperadas de esa manera indicaban que la Kelly ficticia dialogaba en la red durante horas, sobre todo con Kerry. Lockwood dominaba la situación y alentaba a Kerry Kuyaba. Finalmente sugirió que ambos se encontraran personalmente. ¿Está Kelly? Los investigadores sospechan que cuando Kerry llegó a San Antonio, Lockwood se hizo pasar por el hermano de Kelly. Si bien nadie sabrá nunca qué llevó a Lockwood a hacer lo que hizo, el hoyo en la cabeza de Kerry Kuyaba indicó a los investigadores qué pasó después. En algún momento las cosas salieron mal. Kerry Kuyaba estaba sentado en el sofá cuando recibió el impacto de una bala calibre 22 en la cabeza y cayó al piso. Seguramente murió antes de tocar el suelo. Lockwood colocó luego el cuerpo en la cajuela del auto de Kerry, condujo hasta una zona rural y allí abandonó a su víctima. Continuó con la representación y escribió desde la computadora de Kerry mensajes tranquilizadores a los familiares y amigos de este. Aquí está el señor Lockwood. El 27 de abril de 2000, Kenny Lockwood, que aún se recuperaba de una enfermedad incierta en el hospital, fue detenido por homicidio. Cuando lo interrogaron, confesó el crimen. Nos brindó una confesión parcial. En un momento llegó a admitir que el asesinato había tenido lugar en su casa. Nos explicó la historia entre él y Kerry. Dijo que se encontraron y que se había hecho pasar por Kelly. Pero nunca llegarían a juzgarlo por su crimen. Poco después de su detención, Kenny Lockwood se quitó la vida. Es muy bella. ¿Quieres ver una foto? Kerry Kuyaba halló la muerte cuando creyó en las palabras de un desconocido. Pero hasta una noche en familia puede volverse mortífera. 9,5 millones de personas viven en Los Ángeles, California. Muchos llegan aquí en busca de fama y fortuna. Pero la noche del Día de la Madre del año 1995, el nivel superior de un garage de estacionamiento de la ciudad se convirtió en escenario de una pesadilla familiar. A las 11 de la noche, paramédicos y oficiales del Departamento de Policía del Condado de Los Ángeles acudieron al garage. Paul Karasi, de 30 años, y su hijo, de 2 años, habían sobrevivido al ataque de agresores desconocidos. No así la madre de Paul, Doris Karasi, de 61 años, y su exnovia, Sonia Salinas, de 29 años. Las dos mujeres quedaron prácticamente decapitadas como consecuencia del violento incidente. Se trasladó a Paul Karasi al hospital con una herida grave en la mano, tras lo cual la policía empezó a examinar el lugar. Los artículos personales que se hallaron cerca de las víctimas sugerían que el ataque había sido repentino, sin previo aviso. La policía examinó y tomó muestras de decenas de manchas de sangre. Mientras los investigadores seguían buscando elementos que les permitieran reconstruir lo que había pasado, llegó otro llamado de urgencia. Había tenido lugar un incidente similar a unos 7 kilómetros. Mientras los oficiales del condado de Los Ángeles continuaban examinando el escenario de un brutal doble asesinato,
les informaron que había tenido lugar otro incidente a unos kilómetros de allí. A un costado de la carretera, la policía encontró a Donna Lee, de 44 años. Apenas consciente, dijo que alguien había tratado de robarle y llevarse su auto cuando ella se había apartado del camino. La habían apuñalado en el abdomen y tenía una fuerte hemorragia. A pesar de la gravedad de la herida, logró resistirse a su agresor. Donna fue trasladada al hospital. La policía empezó a examinar el lugar en busca de pistas que permitieran identificar al agresor. A unos metros de donde hallaron a Donna Lee, encontraron varias cosas pertenecientes a las víctimas del incidente del garage. Recuperaron el documento de identidad de Sonia Salinas, documentos de Paul Carassi y una bolsa manchada de sangre de su madre. Cerca de ahí, los oficiales hallaron otra pista. Un cuchillo manchado de sangre, posiblemente el mismo que se usó en ambos casos. Por lo que parecía, alguien se había lanzado a una carrera de varios kilómetros de violencia. El sargento Sam Muñiz del Departamento de Policía de Los Ángeles estaba a cargo del caso. Bien, dígame, ¿cuántas veces lo vio esa noche? La brutalidad de los asesinatos que tuvieron lugar en el garage era desconcertante. ¿Qué lleva a alguien a hacer algo así? Sobre todo por la forma en que lo hizo. Si miramos las víctimas, veremos que están casi decapitadas. Las apuñalaron de un lado a otro. Bueno, ese hombre estaba enojado o no estaba en sus cabales, ¿verdad? Unas horas después de los incidentes, los investigadores fueron a la casa de Paul Carassi para informar a su familia que éste se recuperaba en el hospital. Parecía no haber nadie en casa, pero advirtieron algo extraño. Paul Carassi compartía su domicilio con alguien llamado Lee, el mismo apellido de la víctima que habían encontrado en la calle. En la convicción de que tenía que ser algo más que una coincidencia, los detectives fueron al hospital a hablar con Carassi. Este les dijo que había llevado a su madre Doris, a su exnovia Sonia y al hijo de ambos de 2 años a cenar fuera en ocasión del Día de la Madre. Ella había sido mi novia. Cuando dieron la espalda al automóvil, alguien los atacó sorpresivamente por la espalda y los arrojó al suelo. Oyó gritos y trató de pelear. Pero cuando quiso quitarle el cuchillo al agresor, este le lastimó la mano. Perdió el conocimiento. Luego, cuando volvió en sí, vio los cadáveres de su madre y de Sonia. Paul declaró que conocía a Donna Lee, la víctima que la policía halló a un lado de la carretera. Al volver, ambos trabajaban en un banco y tenían una relación sentimental. ¿Quieres decir lo mismo que anoche? Poco tiempo antes habían decidido vivir juntos. De hecho, su relación con Donna había provocado roces entre él y su exnovia, Sonia Salinas, que también trabajaba en el banco. De acuerdo. Puedo hacerlo. Suena bien. Sonia quería la custodia de su hijo de 2 años y que Paul contribuyera a la manutención del niño. ¿Alguna preferencia? A pesar de las tensiones, Paul no imaginaba que alguien podría querer lastimarlos a él o a su familia. Entonces habíamos terminado de cenar. Seguros de que los 2 incidentes estaban relacionados, los forenses del Laboratorio de Investigaciones Criminales del Departamento de Policía de Los Ángeles esperaban dar con pruebas que los orientaran hacia un sospechoso. Empezaron por analizar el cuchillo ensangrentado que se encontró en el lugar en que estaba Donna Lee. Los análisis serológicos confirmaron que el cuchillo tenía sangre de las 4 víctimas. Pero no había huellas digitales. Desesperados por dar con el asesino antes de que volviera a matar, los investigadores empezaron a examinar el auto de Donna Lee en busca de pistas. No encontraron huellas, pero en el asiento trasero hallaron una prueba importante. Era una copia de los papeles del divorcio de Donna Lee que ponían fin a 15 años de matrimonio con un hombre llamado Frank Lee. Los investigadores pensaron que era el primer indicio de un motivo y un posible sospechoso.
Frank Lee aseguró que era inocente y accedió a acompañar a los investigadores al departamento de policía. Ahora, párese aquí, por favor. El examen físico del sospechoso no reveló indicios de que hubiera estado en una pelea violenta. Admitió, sin embargo, que su divorcio era una instancia muy desagradable y que le molestaba que Donna lo dejara por Paul Carassi. Si bien el divorcio convertía a Frank Lee en el sospechoso más lógico, el motivo no parecía conformar a los investigadores. Estos pensaban que Paul Carassi, y no su madre y su exnovia, debía haber sido el objeto de la furia de un marido celoso. Finalmente se descartó a Frank Lee como sospechoso del doble asesinato. En la convicción de que seguramente se había pasado por alto alguna otra pista sobre la identidad del asesino, los forenses volvieron a hacer exámenes. La criminalista Beverly Kerr empezó con la camiseta que llevaba Paul Carassi en el momento del ataque. Volví a la camiseta de Paul, la miré y vimos algo que parecía una huella dactilar ensangrentada. Todos la miramos, lo discutimos y empezamos a pensar que era muy posible que se tratara de eso. Los análisis de ADN indicaron que la mayor parte de la sangre que había en la camiseta, sobre todo en la parte de la huella, procedía de su exnovia Sonia Salinas. Pero Carassi nunca mencionó que había tocado a las víctimas. La policía decidió volver a interrogarlo. Cuando le preguntaron cómo había llegado la sangre a su camiseta, Carassi dijo haber olvidado que le había tomado el pulso a Sonia cuando volvió en sí. Agregó que había resbalado y caído sobre la sangre que rodeaba el cuerpo de Sonia y que seguramente se había limpiado la sangre en la camiseta. ¿No fue necesario usar el detector de mentiras? Los investigadores empezaron a sospechar que Paul Carassi ocultaba algo. Lo descubriremos pronto, ¿verdad? Se contradecía cuando hablaba, decía una cosa y luego otra, y de pronto me di cuenta, me dije, tiene que ser este hombre. Debe ser la persona que buscamos porque no tiene una historia coherente. El mejor testigo de los investigadores de pronto se convertía en el principal sospechoso de la brutal matanza del Día de la Madre. En busca de pruebas de que Paul Carassi había matado a su propia madre y a su exnovia, los investigadores recurrieron una vez más al laboratorio. Ahora esperaban que la sangre de la mujer asesinada les brindara pruebas de que Paul estaba detrás de estos actos de violencia. Ahora tenían razones para creer que una de las víctimas, Paul Carassi, era culpable del asesinato de su madre Doris y de su exnovia, Sonia Salinas. Para demostrarlo, la criminalista Elizabeth Devine empezó a reconstruir los hechos que habían tenido lugar en el garage, valiéndose de la camiseta ensangrentada de Carassi. Si bien Carassi había dicho antes que había resbalado en la sangre de Sonia y luego se había limpiado las manos en la camiseta, esa explicación no coincidía con las pruebas. Era evidente que había pasado más que eso. Había mucha sangre. Hubo transferencia por contacto con el cuello de Sonia Salinas. Estaba casi decapitada y él tenía todo el pecho ensangrentado. No es sangre con la que alguien se manche una mano y luego se limpia en la camiseta. Es algo que está sangrando sobre la piel del otro durante cierto lapso de tiempo. Los forenses determinaron que la huella de la camiseta de Carassi no era de él. La había dejado Sonia Salinas. Cuando se comparó la huella de la camiseta y los diagramas de la autopsia de las manos de Sonia, las heridas no coincidían. Sonia había recibido más heridas después de aferrar la camiseta de Paul Carassi. Cuando ella lo tomó de la camiseta, aún no había recibido las puñaladas, de modo que eso fue en mitad del ataque. Una vez iniciado el ataque y antes de que terminara, él dijo que estaba en el suelo y que no tuvo participación, pero quedó demostrado no solo que participó, sino que estaba a menos de 1 metro de ella y pudo tomarlo de la ropa. Los análisis arrinconaron a Carassi. Nuevas investigaciones revelaron que no había actuado solo.
Las pruebas de ADN demostraron que la sangre hallada en un zapato de Sonia Salinas correspondía a Donna Lee, la mujer que sobrevivió a una agresión poco después de los asesinatos. Veo sangre de Paul. Eso significaba que Lee había recibido la herida en el abdomen dentro del garage y no a un lado de la carretera como ella había dicho antes. La camiseta estaba aquí. Para demostrar que Donna Lee había mentido para ocultar su participación en el doble asesinato, los forenses empezaron a investigar cómo la sangre de su herida había terminado en el zapato de la víctima. La única forma en que la sangre pudo llegar de esa manera al zapato era si éste hubiera estado en contacto con el abdomen durante cierto lapso de tiempo. Yo intenté muchas posibilidades, muchas posiciones diferentes, muchas teorías sobre cómo pudo haber pasado eso, y la única forma en que pudo pasar es que ella le haya presionado el estómago con el pie mientras Paul la apuñalaba. Y para mí eso demuestra su participación en este crimen. Esto es de Donna. Los investigadores concluyeron que Donna Lee había recibido una puñalada en el abdomen por accidente mientras ella y Paul luchaban por dominar a las víctimas. Así fue. Respondí sus preguntas. Se sometió a Paul Carassi a un detector de mentiras. Se los aseguro, tengo una buena coartada. Cuando le preguntaron si había matado a su madre y a su exnovia, contestó que no. Paul, le tengo malas noticias. Las pruebas indicaban que mentía. Nos mintió aquí y aquí. Con el agregado de las pruebas forenses, Carassi quedó detenido. Tiene derecho a cambiar de opinión si lo desea. Donna Lee aún se recuperaba de sus heridas en el hospital. También fue detenida por el doble homicidio. Los investigadores concluyeron que con la ayuda de Donna Lee, Paul Carassi había empezado a planear el asesinato de su exnovia y su madre cuando los costos financieros de su batalla legal por la custodia de su hijo se hicieron demasiado altos. Paul Carassi no ganaba demasiado dinero a la semana y tenía muchas cuentas que pagar. Su problema era financiero y quería la custodia del niño. ¿Cómo podría quedarse con el niño y también con el dinero? Eso fue lo que pensó. Estaba enojado con ambas, porque su madre respaldaba a Sonia. Estaba furioso. La noche del Día de la Madre, cuando Paul Carassi y su familia iban hacia el auto después de cenar, Donna Lee los esperaba con el arma homicida en la mano. El plan de hacer pasar el homicidio por un robo quedó desbaratado cuando Donna Lee resultó herida durante los asesinatos y se vio obligada a buscar atención médica mientras trataba de deshacerse de las pertenencias de las víctimas. El jurado determinó que Paul Carassi y Donna Lee eran culpables de homicidio en primer grado. Paul Carassi fue condenado a muerte y Donna Lee a reclusión perpetua. Cuando un sospechoso y su víctima tienen una relación estrecha, hallar pruebas de homicidio puede ser un verdadero desafío para los investigadores. Cuando el límite entre familiaridad y odio se hace difuso, queda en manos de los forenses descubrir la verdad y revelar las intenciones asesinas de un criminal. Versión en español, Palmera Record.